Vamos a leer el capítulo 2 de Hechos. Ya más o menos ya habíamos llegado a los primeros 5 versículos de la Biblia, lo habíamos leído. Habíamos hablado de lo que era el Pentecostés, la fiesta del Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá para el pueblo hebreo, la fiesta de las primicias, y habíamos dicho por qué era tan importante esta fecha para nosotros, recordando que eran traídas las primicias a Jerusalén, todo el pueblo de Israel, los que estaban cerca, los que estaban lejos, los que estaban en Jerusalén, los que estaban en Samaria, los que estaban en Judea, los helénicos que estaban los que estaban en Grecia, todos venían a Jerusalén a traer sus primicias, lo primero de los frutos de los árboles, de la cosecha, eran todo traído. Y bueno, y recordábamos y lo asociábamos con los 3.000 que fueron convertidos para el Señor ese día, que recibieron la palabra de Pedro y se bautizaron. Los primeros, las primicias, los primeros frutos de la iglesia, el día del Pentecostés. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan más o menos? Vimos Amén. lo que habíamos visto. 31 de marzo, 31 de mayo, va a ser este año la fiesta del Pentecostés, cae 31 de mayo, quizás si la iglesia quiere hacerlo, podríamos hacer una vigilia, vemos cómo está la situación, a lo mejor lo hacemos cada uno en su casa, o lo hacemos en la iglesia, depende de cómo esté la situación en el país con esto, pero podríamos hacer una vigilia y podríamos leer en lectura, en aprendizaje, a lo mejor podemos organizar algo así para hacerlo. Amén. Entonces dice así en el nombre de Jesús, vamos a leer a partir del 5 en adelante. Moraban entonces, ¿lo tiene? Capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habíamos dicho que todos venían de distintos lugares del mundo, conocido, hasta ese momento, o sea, teniendo conciencia de que el mundo conocido en ese momento no era el mismo mundo conocido para nosotros. Tenemos que pensar que cuando Jesús habla de Samaria, de Jerusalén, de Judea, habla sobre los lugares donde el pueblo hebreo podía ver que eran los límites del mundo conocido. Entonces por eso dice hasta lo último de la tierra, porque él va a marcar el límite ese como el mundo que conocía el pueblo hasta ese momento. Entonces somos conscientes de que el mundo era mucho más grande que Judea y Samaria. O sea, pero el Señor está marcando los límites del mundo conocido para la cultura judaica en ese momento. Fuerte. En un momento leí que, cuando me había tocado antes entonces, que dice que una de las razones de la manifestación del Espíritu Santo, que fue el hablar en nuevas lenguas, en otras lenguas, era justamente el dar a entender que a partir de ahora el Evangelio iba a ser universal, o sea, para todos, no solo para los judíos. Sí, una de las representaciones mismas, eso lo vamos a ver ahora, una de las representaciones mismas del hablar lengua y en distintas lenguas. Por eso es muy interesante lo que dice, vemos, moraban entonces Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, si podemos ver, o sea, lo pequeño que es el mundo de ese tiempo, ¿no? En Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residen tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Y qué es el mosto? El mosto es un vino, una derivación de uno de los vinos, están todos borrachos, lo que estaba diciendo
mirá que están todos hablando, no le hagan caso, están todos borrachos. En nuestro tiempo nos dice que estamos todos locos. Cambia la cosa. Ahora antes eran todos borrachos cuando lo escucharon, ahora no. Ahora estamos todos locos. Pero el Señor iba a repartir lenguas, magnificando y, o sea, dando a entender que aquel Espíritu Santo había sido dado para todas las naciones, en cualquier lugar del mundo donde se encontrara. Habla de una apertura del Evangelio, ya no al idioma del arameo o el hebreo, solo el hebreo, sino que abierto para todas las naciones. Si entendemos en el lenguaje, vamos a ver una gran amplitud de las lenguas del pueblo de Israel. O sea, el primer lenguaje, yo escuchaba hace un tiempo atrás un maestro del hebreo que hablaba y decía que la lengua, el hebreo, es lengua celestial, porque fue dada principalmente por Dios. El hombre descubre la escritura, el pueblo, uno de los primeros en acuñar son los sumerios, los pueblos mesopotámicos son los primeros en acuñar la historia, o sea, empiezan con las tablillas de barro, de cobre, que se venían acuñando, pero dice que el idioma dado al hombre del tiempo de Babilonia, del tiempo de la Torre de Babel, es dado el hebreo, y todos hablaban hebreo. Pero cuando Dios manda que se dispersen, el Señor confunde las lenguas y cada uno va a tener un idioma. Pero el idioma dado por Dios y que se habla de la antigüedad es el hebreo. Y el hebreo es muy significativo en todas las cosas que dice y en todas las cosas que hace, y la forma de poner nombre a todas las cosas. Después lo vamos a ver si usted quiere. Para el hebreo, todas las palabras en hebreo tienen un significado. Por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes es cómo se dice perro en hebreo, el significado de perro en hebreo. Entonces, para nosotros, ¿qué es un perro? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es un perro? Una mascota, un animal. Una mascota, ¿cómo podríamos decir? ¿Qué es perro? ¿Qué significa? Si ustedes le dicen perro, ¿qué significa la palabra perro? Sí. Una mascota. Si nos dicen a un perro, un insulto, nos insultan. Un desprecio. No, hablando del animal, si yo me imagino el animal, pienso en el animal. Ah. O sea, yo puedo llegar a agregar adjetivos a Un ser vivo. ¿Qué es un perro? Claro, un mascota, un ser vivo. Bueno, en el hebreo, para la palabra hebraica de perro es keleb. Keleb. Es ke y lev. Ke es cercano y lev es corazón. Entonces, la traducción del perro, o sea, ¿por qué se llama perro? ¿Por qué se llama keleb? Se llama keleb porque es un animal cercano al corazón. Esa es la descripción. Todo lo que el hebreo está hablando, todo lo que el hebreo está describiendo en sus palabras, tiene que ver con eso. Imagínense que el tiempo que le tomó a Adán darle nombre a cada animal, pensando que cada animal, cuando el Señor dice poner el nombre a cada cosa, él se tuvo que tomar el tiempo. Y por ejemplo, él estuvo con el perro y vio lo que era el perro y va a hablar de eso, la cercanía, de la fidelidad de ese animal hacia el hombre. Cercano al corazón. Eso es lo que significa. Entonces, dice que el idioma original en el cual era de toda la humanidad iba a ser el hebreo. Y después, en la Torre de Babel, iban a ser repartidas todas las lenguas para que la gente se confunda, confundir las lenguas para que la gente se disperse. Cuando el pueblo, el primero que va a hablar en la Biblia, el hebreo, va a ser Abraham, y esa lengua va a ser repartida, por eso se dice que es el primer hebreo. Abraham fue el primer hebreo, fue uno de los primeros que va a hablar la lengua, va a hablar el hebreo en el Antiguo Testamento, cuando leemos, y va a ser las generaciones de los pueblos de Israel, de los pueblos semitas,
va a estar relacionada con esta lengua. Con la cautividad de Israel y llevada a Babilonia, el tiempo que Israel estuvo en Babilonia, ellos van a tomar una deformación y ya no van a hablar en el hebreo, sino que van a empezar a hablar el arameo. ¿No? Entonces, ya no hay un pueblo, ya hay un pueblo que se contamina con las costumbres, hasta con el idioma de Babilonia, y ya dejan de hablar hebreo y van a empezar a hablar en arameo. Y si usted ve el arameo, cuando usted ve las escrituras del arameo, es hasta una deformación, se podría decir una deformación de la escritura fenicia. Se haga la comparación de los fenicios, de la forma de escritura de fenicio, va a ver la escritura del arameo, la forma de escribir del arameo, y hay una deformación que no viene del hebreo, sino que viene del fenicio, los pueblos de la forma de escritura y de los pueblos mesopotámicos. Vamos hasta ahí. Entonces, cada uno va a hablar y entonces de ahí aquellos pueblos, aquellos judíos se van a ir. Algunos que se llaman helenistas, que van a estar con los griegos, algunos van a estar en Creta, otros van a estar en Cirene, o van a estar en Arabia. O sea, el pueblo de Israel moviéndose en distintos lugares y ocupándose por cuestiones demográficas, el movimiento y la densidad del pueblo de Israel ya no solo concentrado en Jerusalén, sino que en distintos lugares del mundo, el mundo conocido hasta ese momento, y van a venir cada uno hablando la lengua que hablaban. Los que vivían en Creta no van a venir hablando en español, van a ir hablando en griego. Otros van a ir hablando en el idioma de cada uno del lugar donde se encontraba. Pero los que estaban ahí, los 120 que estaban reunidos en ese día, van a hablar y el Señor va a repartirnos lenguas. Y si vemos la palabra que usa, se me fue. Y se le esparcieron, dice, y de repente vino un viento recio. Y hay una palabra que aparece en el hebreo, en el capítulo de Génesis, cuando habla sobre el movimiento de Dios en la tierra y el Dios morando en la tierra, que hace referencia al Ruach HaKodesh, que es el viento, el movimiento, el soplo de viento, el Ruach HaKodesh, se llama en el hebreo. Habla sobre el movimiento del viento, el viento en movimiento, digamos. Entonces dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, hablando de la presencia del Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, cada uno de estos que iba a escuchar a estos judíos, hablando de estos judíos galileos, hablando en la lengua de donde cada uno era, va a decir, ¿cómo puede ser que yo pueda entender? Yo siempre voy a recordar, y algo que impactó mucho, fue en una de las enseñanzas del obispo, una vez que estaba contando su testimonio. Él contaba de un pequeño niño en el Chaco, que ni siquiera, o sea, descalzo, un niño de 10, 11 años, sin educación, hablando en inglés. Creo que hablaban en inglés, y un niño que no tenía educación, que no había forma de que él no hubiese aprendido o algo, alabando al Señor en otras lenguas. Entonces, eso es la interpretación, o sea, el don de lenguas, la confirmación de Dios, del recibimiento y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño de 10, 11 años sin educación, sin ir al colegio, descalzo, en mitad del Chaco, esté hablando en lenguas, en otras lenguas, que para las cuales no ha sido preparado, no ha sido enseñado? ¿Se entiende lo que hablamos? Entonces, estos mismos van a ver y van a escucharlos a ellos y van a decir, ¿cómo es posible que lo estemos escuchando hablar en la lengua que donde yo vengo? ¿Cómo puede ser que estén hablando en griego? ¿Cómo puede ser que estén hablando dialectos en árabe, dialectos de
de África, o sea, los lugares de cada uno donde venían. Entonces lo que iban a decir, estos están todos borrachos, no le hagan caso, descártenlos. Amén. Entonces, muy importante, habíamos hablado de la significancia del Espíritu Santo. Entonces el primero que se va a levantar va a ser ahí Pedro. Entonces ahí podemos decir el comienzo, el primer predicador de nuestra iglesia, el primer predicador cristiano, con el comienzo de la iglesia va a ser el primer discurso, va a ser el de Pedro, el discurso de Pedro. Un discurso muy potente, muy poderoso, y no poderoso porque él sea un gran conocedor de la palabra, porque si fuese por eso el que tendría que haber dado el primer discurso hubiese sido Pablo, que había sido enseñado y había aprendido a los pies de Gamaliel. Pero Pedro, ¿qué era? Pedro era un pescador. Pero ahí vemos que la sabiduría es de parte de Dios. Si bien Pedro había tenido su maestro que había sido Jesús, él había estado con Jesús, él había cenado, había sido enseñado por Jesús. Vemos la sabiduría que él va a tener, el conocimiento de la palabra que va a tener, siendo que el Señor Jesucristo va a poner en su boca las palabras. Digamos, vamos a leer Isaías 11:2. Isaías 11:2. Fíjese cuando lo tenga. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y ahí va a ser un poco, vamos a ver algo que podríamos describir como lo que le pasó. Dice, Isaías 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Vamos a verlo, lo leemos todos juntos. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, qué importante para aquellos que podemos hablar de la palabra de Dios, qué importante aquellos que tenemos el privilegio de servir al Señor y poder conocer de Dios y podemos hablarle a otra persona, es ser lleno del Espíritu Santo, porque no somos nosotros los que hablamos, no somos nosotros los que enseñamos, sino que el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová, es el que está poniendo palabras en nuestra boca, y dice que mi palabra, dice el Señor, va a ir y va a volver, y va a hacer lo que yo quiera que haga. Entonces, cuando hablamos por nuestra propia inteligencia, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros pensamos, vamos a encontrarnos que hasta somos necios en nuestra propia palabra. Entonces, ya podemos hablar hasta de necedad. Pero cuando somos inspirados y usados y hablamos a través del Espíritu Santo, lo que vayamos a hablar no va a ser palabra nuestra, sino que el Espíritu Santo mismo se va a estar moviendo. Y es por eso que Dios va a dar conocimiento y va a dar palabra a Pedro. Y 3.000 de los que estaban riéndose en ese momento se van a convertir y se van a bautizar. Y Pedro, con toda la autoridad que da el Espíritu Santo, se va a levantar. No, señores, va a decir. Estos que están escuchando no están llenos de moho. Vamos a leerlo. Vamos a leer a partir del versículo 14. Se llega a cortar, quedan 4 minutos, se corta y arrancamos una nueva reunión. En Hechos 2, a partir del 14, del versículo 14. Entonces, y dice en el 12, dice, estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué es lo que quiere decir? Es que Dios está viendo el Evangelio para toda criatura, en todo rincón del mundo, en todo lugar donde se encuentre. Dios lo va a llenar con su espíritu,
Dios lo va a usar, Dios lo va a mover, Dios lo va a levantar, Dios le va a dar poder, Dios va a cumplir con su palabra y Dios lo va a salvar. No hay mundo tan grande, el mundo es demasiado pequeño para nuestro Señor y va a alcanzar hasta el final de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, van a mandarse los apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está hablando de judíos y todos los que están escuchando. No está hablando solamente de los judíos, porque había gente que no era judía, que no eran circuncisos. Pero todos los que oyeron la palabra, dice. Y dice: varones, todos los que habitáis en Jerusalén, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. ¿Y por qué dice la hora tercera del día? ¿Qué es la hora tercera? El día se va a conformar a partir de la salida del sol, o sea que sería las 6 de la mañana. Si hablamos de la tercera hora, 6, 7, 8, 9. Horario, que es la hora de la oración. Ellos estaban en hora de oración. Las 9 de la mañana, la hora tercera del día, y las 15 horas es el horario de oración del pueblo. Lo vamos a ver en distintos lugares, la hora de las 9 de la mañana y de las 15 horas. O sea que ellos no solo que la hora no era propicia para que estén todos borrachos, sino que estaban en el momento en el que estaban orando, donde el pueblo estaba orando, la hora tercera del día y la hora novena. Son los dos momentos en que el pueblo de Israel va a estar orando. O sea, ellos estaban orando y recibieron el Espíritu Santo. No estaban sentados sin hacer nada, no estaban sentados quietos. Ellos estaban orando, estaban perseverando, estaban unánimes y estaban orando. ¿Cómo? Amén. Y ellos venían de una vigilia. Vimos que el pueblo de Israel lo que hace es estar en vigilia leyendo el libro de Ruth. O sea, que ellos venían de una vigilia, ellos venían preparados, ellos venían preparando su espíritu. No es que estaban todos sentados hablando cosas mundanas y va a llegar el Espíritu Santo porque si no. No es que ellos estaban comentando de cuánta sal se le echaba a la sopa y se le cayó el Espíritu Santo. Ellos estaban preparados, hay una preparación de ellos. Ellos habían estado en vigilia, habían estado en oración, hay una preparación del Espíritu. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces, lo que Lucas va a hacer en este caso, él va a hablar y no va a decir la transcripción del discurso de Pedro no es una transcripción exacta, no es una transcripción completa, o sea, no es textual lo que está diciendo, sino que Lucas no había estado en ese momento, él se va a referir a varios testigos de lo que había pasado ahí, él va a hablar y va a hablar con distintos testigos y cada uno le va a preguntar qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y él va a sacar. Sí. Continuamos. Habíamos dicho que nos tomamos un recreo, ya cada uno tomó un recreo. Habíamos dicho que el discurso de Pedro no es una transcripción textual de lo que Pedro está diciendo, sino que Lucas va a tomar y va a preguntar a distintos testigos y va a sacar lo importante y va a rearmar todo lo que se dijo, cada uno informando lo que había visto y lo que había sido testigo presencial de ese momento. Recordamos que Lucas no estaba ahí, que Lucas se va a agregar más tarde. Entonces, vamos a ver una de las grandes paradojas. Hay una de las grandes paradojas que va a hacer referencia a Pedro. Si quieren vamos a leer el texto. Dice, bueno, vamos a hablar la hora tercera del día, y él va a decir, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y despierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos, en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare, lo habíamos visto anteriormente cuando hicimos estudios, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, marquen eso, siendo profeta, va a hablar de David como profeta, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Es verdad lo que estás diciendo, pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Vemos ahí una de las grandes paradojas de la vida cristiana, donde vemos, podemos decir, aparece el hecho contrario, es algo contrario a la lógica, que aquel que vino para nosotros para dar vida, debería morir. Aquel que vino para hacer, y eso es algo contradictorio para nuestra vida cristiana. ¿Cómo puede ser que para que nosotros vivamos, Jesús debía morir? Hay una gran contradicción ahí. Como resultado del plan de Dios, ¿cómo puede ser que el plan de Dios y es llevado a cabo por la acción libre del pueblo? O sea, acá no hay una predestinación armado en donde el Señor iba a imponer algo. Esto fue llevado por mano de hombres.
lo vemos, Poncio Pilato levantado en ese momento, hablando y diciendo, ¿a quién vas a crucificar? ¿No? O sea, hay un accionar libre del hombre a ser llevado. ¿Y cómo puede ser que esto haya sido predestinado y sea el plan de Dios y fue ejercido por los hombres? Entonces, ahí vemos una de las grandes controversias, una de las grandes paradojas de la vida cristiana, que es el Señor vino al mundo y fue crucificado en el plan divino de Dios por acción libre de los hombres. Y ahí se presenta la primera paradoja humana, primera paradoja de nuestra vida cristiana. Y el mensaje que va a tener Pedro para con los varones que van a estar ahí es totalmente poderoso. Habla de una llenura grande, de una llenura muy importante del Espíritu Santo. Luego todos los que estaban ahí reunidos en el lugar van a recibir la primera predicación del Evangelio. Esta es la primera vez que alguien se va a levantar y va a predicar a un grupo de gente, de la manera que él lo está haciendo, ya con un Cristo resucitado y hablando sobre un Cristo resucitado. Entonces, ellos, bueno, habíamos visto esto de lo que era la hora novena y las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, y los horarios de oración. Entonces, acá habla de un mover del Espíritu Santo y habla de Pedro diciendo todo, están todos llenos del Espíritu Santo, hablando con poder, dice, recibiráis poder. Recibirás poder. ¿Qué es el poder? La autoridad. Van a recibir autoridad cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos para hablar, necesitamos autoridad. Para echar afuera demonios necesitamos autoridad. Para hablar a alguien necesitamos autoridad. Para levantarnos contra una enfermedad necesitamos autoridad. Si no hay autoridad, si no nos presentamos con autoridad, o sea, ciertamente no vamos a poder echar fuera demonios, no vamos a poder hablar, no vamos a poder testificar, no vamos. ¿Por qué? Porque eso lo da el Espíritu Santo. La autoridad, o sea, a los mismos demonios son sujetos a autoridad. A veces ustedes se cansan de escucharme a mí hablar de autoridad y escucharme a mí hablar de autoridad y escucharme a mí pero yo le hablo, hermano, porque usted necesita la autoridad y ser lleno del Espíritu Santo y estar bajo autoridad y esa autoridad sea hacia usted para cuando usted se levante contra aquellos que se quieran levantar contra su hogar, cuando se levante la enfermedad en su casa, cuando vengan luchas, cuando vengan pruebas, cuando vengan demonios a levantarse, autoridad. Y me han escuchado eso decir, autoridad que se respete, autoridad que se gana. Entonces, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. ¿Y qué fue lo primero que hace Pedro? Se va a levantar y va a hablar con todos los varones que venían de distintas partes del mundo, y va a dar testimonio, y va a dar la primera predicación, y va a repartir el pasaje, o sea, todo este pasaje se va a hacer en 3 pedazos, se lo podemos ver en 3 pedazos. Primero, como base, demuestra una base bíblica que es del Antiguo Testamento, donde habla de la cita de Joel. Lo primero que habla de la cita esa es Joel 2, capítulo 2, versículo 28 al 31. Perdón, me agarraron. Entonces dice, y es lo dicho por el profeta Joel, y ahí vemos, capítulo 2, del versículo 28 al versículo 31. Entonces él está demostrando que las escrituras se habían cumplido. Lo primero que hace Pedro es demostrar que las escrituras se habían cumplido. Que lo que estaba ocurriendo en ese momento ya estaba escrito hace 750 años atrás. Ahora estaba siendo revelada la palabra. Pero hace 750 años atrás, eso ya había sido predicado, y había sido hablado, y había sido enseñado, y ya lo habían leído, judío tras judío, habían leído Joel durante 750 años más. En ese momento, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Entonces lo que Pedro está diciendo, hace 750 años Joel anunció esto, y ahora se está cumpliendo. Perdón. Entonces,
Con la cita de Joel se cumple la parte de la profecía, la otra parte hace referencia sobre la venida de Jesús. Cuando Pedro hace referencia a esto, él esperaba el pronto regreso. Cuando él está hablando, él está esperando un regreso ya. El Señor viene ahora. El Señor está, cuando habla con la gente que estaba ahí, la gente que estaba ahí reunida, Pedro va a predicar un Jesús volviendo ya ese mismo día, ya ese tiempo. Está predicando los 3000, arrepiéntanse porque el Señor viene. Ella le estaba diciendo, ya el Señor viene, pero no nos toca a nosotros saber el tiempo y las razones. Sino que vamos a tener que estar en cada lugar. Es lo que lo vuelvo a decir siempre. Podemos predicar que hay un Jesucristo que viene. No sabemos el tiempo. No sabemos el tiempo. Nos guiamos por sus señales, nos guiamos por lo que pasa, pero que ciertamente Jesús viene. Pero Pedro se iba a levantar y lo iba a predicar y iba a hablar a todos ellos. Entonces, y en el cumplimiento encontramos vamos a ver, y anótese esta palabra, creo que ya lo he dicho varias veces, podemos identificar el dabar de Dios, creo que lo hemos leído y lo hemos hablado varias veces, el dabar de Dios. ¿Qué significa el dabar de Dios? El dabar de Dios es, yo hago lo que digo y digo lo que hago. El Señor cumpliendo. Yo todo lo que voy a hacer, lo digo, y todo lo que digo, lo voy a hacer. Esa palabra importante, anótensela, el dabar de Dios. Digo lo que hago y hago lo que digo. Y lo que Jesús le había dicho a los apóstoles, se iba a cumplir en el tiempo que sabe Dios, solo el tiempo lo sabe Dios, pero no importa el tiempo, sino que todo lo que dice el Señor va a ser, y todo lo que es, fue dicho. ¿Se entiende? Entonces, 2:22, varón israelita, o sea, él ya va a haber hablado sobre Joel, y pasa una tercera, y dice Pedro va a continuar con su discurso, y va a demostrar al pueblo, va a hablar al pueblo judío, y va a afirmar que Jesús es el Mesías. Y la primera prueba que da de esto son todos los milagros y las señales que va a hacer el Señor. En el 22, vamos hablando. Varón israelita, oí esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como ven vosotros mismos sabéis. Entonces, él va a declarar que él es el Mesías con el cumplimiento de todos los milagros y todas las señales. Él va a dar primeramente eso. Entonces, después va a hacer referencia, y si lo quieren notar en la Biblia, dice, prendiste y matando por mano de inicuos. ¿Y qué es? La mano de inicuos. Son todos aquellos que no recibieron la ley. O sea, fue entregado al Señor aquel que vino al pueblo, el que vino a los suyos no lo recibieron, y las manos de aquellos que no habían recibido la ley fueron entregados a ellos para que lo maten. Aquellos que no se regían por la Torá, esos son los inicuos. Pedro le habla de la muerte y la resurrección de Jesús como parte de un plan de Dios. O sea, él va a hacer mención a su muerte y a su resurrección, que era necesario para parte de un plan de Dios, para poder redimirnos del pecado. O sea, la predicación principal, o sea, que es lo que hablamos siempre, o sea, que es parte de cómo es para predicar a alguien, cuáles son los fundamentos, predicamos salvación, predicamos un Dios perdonando nuestros pecados. Hay un camino, pero debemos arrepentirnos. Hay una exhortación, hay un llamado a arrepentimiento, hay un llamado a hacer las cosas distintas. Hay un problema, que es el pecado, pero tenemos la solución, que es Cristo. Y Dios y Pedro parado va a estar hablando y enseñando sobre él. Va a estar enseñando así. Fue necesario que fue aquel que vino por nosotros, que hizo señales, que hizo maravillas, que hizo prodigios, aquel Jesús, aquel Dios que se hizo carne, murió, y se produce la paradoja, como plan de salvación para todos, por mano de inicuos, de gente que ni siquiera había recibido la ley. Ni siquiera había sido muerto por los judíos como para cumplir una profecía. Ponerle que había dicho el Señor, y vamos a decir, no, pero fue entregado y murió por mano de judíos
para que se cumpliese, para que pudiésemos decir que era cumplida la profecía, pero ni siquiera eso. Eran gente que ni siquiera tenía la ley. Se puede observar lo que estoy diciendo, y puede entender lo que estoy diciendo. Si pudiéramos decir, Jesucristo fue tomado por los judíos y lo mataron porque ellos habían entendido la ley y la obra de Dios, y habían entendido la ley y lo que se le había entregado, y ellos pudieron entender el mensaje y lo mataron para que se cumpliera la profecía. Perdón. Pero no, él había sido entregado en manos de inicuos. O sea, gente que no había recibido la ley, que no tenía instrucción sobre la ley, iba a matar a Jesús para que se cumpliese la profecía y se cumpliese lo que estaba escrito, y que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley. O sea, cada vez más perfecto el plan de Dios. Y no lo hicieron por obligación del Señor, sino que lo hicieron por elección y libre con motivo, o sea, libre voluntad, en su voluntad de hacerlo. Cada vez más y podemos apreciar que tenemos un Dios que tiene un plan perfecto, de todos los puntos de vista. Dios se reveló a todo el mundo, Dios abrió a todo el mundo, no lo hizo una sola persona. Sabemos que tenemos testigos, sabemos que tenemos testigos de las maravillas, sabemos que tenemos testigos de todo lo que ha pasado. Lucas ni siquiera va a poder decir, no, porque esto se me ocurrió a mí, sino que va a preguntar en varios todos testigos que vieron y afirmaron lo que Pedro estaba diciendo y lo que Pedro estaba haciendo. Entonces, seguimos. Y acá vamos al 23, 24. Dice, perdón, más adelante, 24, dice, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, hablar de la muerte como algo real. O sea, lo que estaba hablando de la muerte es como una fuerza real, y ya no algo ficticio. Por eso siempre les digo que no podemos relacionar la muerte con la muerte del cristiano. O sea, el mal concepto y el mal uso de las palabras, decimos se murió, y la muerte es el pago del pecado. O sea, la paga del pecado es la muerte. O sea, que la muerte es espiritual. Nosotros dormimos, cristianos dormimos. Entonces hay un empleamiento mal de las palabras, porque la muerte, Pedro lo está hablando como una figura real, una figura con capacidad de poder retener a la gente, de poder retener. O sea, hay una fuerza real que retiene a aquel que ha muerto, que ha dejado de cumplir sus funciones en la tierra, por decirlo de una forma. Pero sabemos que todos, dice Pablo, no todos dormiremos. Sabemos que nuestra esperanza es que vamos a estar con Cristo. O sea, que no vamos a morir, porque la muerte es espiritual. La muerte se da en vida. ¿A través de qué? A través del pecado. Pero para nosotros no. Nosotros no podemos ser retenidos porque Jesús tomó la llave del infierno, la llave del Hades. Seguimos. Pero desarrolla su discurso sin lugar a perderse. Entonces va a hacer referencia a los salmos, y hace referencia al Salmo 16, del 8 al 11, y el 110, capítulo del versículo 1, y culmina con una crucifixión, y habla de los salmos de David, y anticipa la llegada de Jesús. O sea, vemos que va a hablar sobre Salmo 16, capítulo 16, Salmo 16, capítulo 16, versículo 8 al 11, y Salmo 110, versículo 1, y culmina con la crucifixión y la resurrección. Entonces, estos salmos escritos por David van a anunciar, van a anticipar la llegada de Jesús, y se va a referir a David por eso, por eso yo le decía, anótenselo, va a hacer referencia a David como profeta, porque él está anticipando la llegada del Señor. Lo toma mismo Pedro para hablar de David como un profeta. Él en sus salmos va a hacer. Entonces, y termina en su discurso dándole toda la exaltación a Dios. Bueno, entonces más adelante había algo que me interesaba ver un poco.
Habíamos visto que la diestra, cuando hace referencia a Dios a la diestra, habla del poder de Dios y no en un lugar físico, no a la derecha, sino en la diestra, en el poder. Para el pueblo judío significa eso, en el poder de Dios. Y Hechos 2:32, vamos a ver el 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. O sea, se va a declarar como testigo de la resurrección de Jesús. ¿Y qué va a hacer? Y yo quiero que noten esto. Cuando Tomás, en Juan 20, Tomás dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela a mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a ver esta referencia y quiero que vean un Pedro lleno del Espíritu Santo y un Tomás abriéndose los ojos. Entonces Tomás va a hacer referencia y va a decir, Señor mío y Dios mío. Y va a declararse siendo Señor y Dios, aquel Jesús presentándose vivo. Entonces dice Pedro, nosotros fuimos testigos de que estuvo con nosotros, fuimos testigos de que él había sido la muerte no pudo retenerlo, que él había resucitado de los muertos. Y en el Antiguo Testamento, la traducción griega, hay una traducción griega del Antiguo Testamento a Señor. Si usted lo lee el Nuevo Testamento en griego, o sea, cada vez que en el griego se usa la palabra Señor, se va a hacer para, no, porque mucho ruido, se utiliza para referirse directamente a Yahvé. Con la traducción en el Antiguo Testamento traducido al griego, cada vez que se va a usar la palabra Señor, es únicamente para referirse a Dios. Entonces lo que Pedro está diciendo, está haciendo referencia al Señor en el griego, está haciendo referencia directamente a Dios, reconociéndolo como Dios, aquel que lo había negado, aquel que le dijo, si se acuerdan, Pedro me ágape, creo que lo leímos, lo estudiamos con ustedes, Pedro me ágape. El Señor le dice, no, sí, yo te filo, o sea, va a hablar de distintas, yo te estorge, hablando de distintos amores, pero no con amor de Dios. Ahora lo estaba reconociendo como Señor en la figura de Dios. O sea, por eso es tan importante el significado. A veces perdemos tantas cosas con las traducciones. Cuando hay una traducción muchas veces se pierden tantas cosas. Pero saber esto, el griego, cuando usa la palabra Señor, habla solamente Señor, en este caso, ¿no? Haciendo referencia únicamente a Dios, directamente al Yahvé. Entonces, Pedro dijo que Jesús era Dios. Y lo va a llamar el ungido, aparte lo llama el ungido, el Mesías. Entonces lo reconoce y lo va a reconocer como la esperanza y la salvación de Israel en ese momento. Vamos, me voy a apurar un poco más, así vamos pasando un poco. Entonces, va a plantear toda nuestra doctrina, nuestra parte, o sea, por decirlo de alguna forma, donde nosotros nos basamos, los tres puntos, el arrepentimiento para cambiar de vida, entonces, que significa abandonar todo lo que es el pecado, más adelante, porque ahora dice, aquí un nombre fundamental, el bautismo en el nombre de Jesús, plantea los tres elementos de la conversión. Aquellos creyeron y fueron bautizados, aquellos se arrepintieron y fueron bautizados. Entonces vemos tres puntos. El arrepentimiento, que abandonar el pecado, el bautismo en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Las tres partes importantes para poder convertirse y empezar una vida cristiana. Tres. Arrepentimiento, bautizarse en el nombre de Jesús y ser sellados, el sello de la conversión, que es el Espíritu Santo. Entonces, hasta el día de hoy podemos seguir como ejemplo la forma en que Pedro va a tomar la predicación o va a tomar el mensaje. Uno de los temas más importantes, de hecho, es el mensaje de salvación, y por medio de Jesús lo va a alcanzar, y no solo lo va a alcanzar el pueblo de Israel, sino que va a hacer referencia a esto. Fíjese que ahí dice, sino a cuantos Dios llamare. Pedro, sin saberlo, él está anunciando la apertura del Evangelio. Dice, y a cuántos Dios llamare.
no solamente está haciendo referencia al pueblo de Israel, sino a todos aquellos en cada lugar del mundo. Sin saber, y el mismo Pedro después, o sea, sin saberlo, va a ser llamado por Cornelio, y él no va a saber, va a estar orando, y se pone todo lo que yo, cuando se le baja el lienzo, y dice, no llames inmundo aquello que yo he limpiado, dice el Señor. Y a ese mismo Pedro estaba anteriormente, en su discurso, estaba diciendo a todo el que el Señor llamara, y él estaba anunciando que la apertura del Evangelio va a ser para toda criatura. Entonces, y Pedro va a hacer algo importante, y esto recuerden, y es algo muy importante en el versículo 40, dice, ser salvos de esta generación perfecta, ser salvos de esta gente perversa, de estas personas perversas. Apártense, aléjense de estas personas perversas, que no se contaminen con todas esas personas perversas. Aquellos que han sido reprobados, que Dios le dio una mente reprobada, aquellos que no tienen una mente, Dios dio una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Salmos, vamos a ver Salmos 78:8, anótelo, después léalo, Salmos 78:8 dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, escuchen, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel a Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Anótelo, grábelo, pinte su pared de blanco y escríbalo en su pared. Hágase una remera, Filipenses 2:15. Amén. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Van a resplandecer, van a ser la luz que ilumine a aquellos perversos, y el que quiera salir de tiniebla va a salir de tiniebla. Pero qué importante, qué importante. Entonces, hay una predicación tan fuerte que estaba hablando, está diciendo, se cumplió la palabra, este es Jesús que ustedes crucificaron, este es Dios, este es el Señor, este es el Cristo. Y el plan de Dios es perfecto, y aquel que quiere salvarse lo puede hacer, y va a ser, si usted mañana quiere predicar, puede hacerlo, agarrar el bosquejo de Pedro y volver a hacerlo con la misma predicación de Pedro sigue para servir, hablándole a las generaciones y generaciones y generaciones por todos los tiempos. Es importante. Hay dos frases que me encantan a mí de dos escritores. Uno es Phillips Brooks, y va a decir que un sermón existe para su propósito, y para su propósito, a saber, es el de persuadir y mover las almas de los hombres. A mí esa frase me gusta mucho. Dice Phillips Brooks, un escritor que me gusta a mí, dice, un sermón existe para su propósito, y para su propósito, a saber, el de persuadir y mover las almas de los hombres. Y hay otro escritor que también me gusta mucho, se llama Bernardo Manning, y va a decir, la predicación es la manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito y por medio del verbo hablado. Entonces, ¿qué es la manifestación? ¿Qué es el sermón? Cada nuestro sermón es la predicación, la manifestación de Dios, del verbo, desde el verbo escrito, cuando nosotros somos un bosquejo, y por medio del verbo hablado. Pero su palabra, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es su palabra, su espíritu, moviéndose en aquellas personas, dice, en el mover de las almas de los hombres. La verdad, dice, a través de la palabra inspirada y guía del Espíritu Santo, es lo que hace mover las almas de los hombres.
Siempre dice uno de los libros que me gusta, del Sermón Eficaz, se llama, va a ser siempre para la gloria de Dios, no para la gloria del predicador. Nunca es la gloria del predicador, la gloria es para Dios, no para el predicador. Y Pedro usa un esquema tan sencillo que tiene un desarrollo, dice una introducción, o sea, toda nuestra predicación, todo nuestro ensayo, cada vez que vamos a hablar, principios de homilética, de hermenéutica, es introducción, el desarrollo y un final, un mensaje entendible completamente, como el que da Pedro, y 3.000 fueron convertidos. 3.000 se convirtieron, 3.000 creyeron y se bautizaron. Y no hay grandes cosas, o sea, no hay tanto adorno. Es un mensaje directo el de Pedro, es un mensaje sencillo el de Pedro. Tiene una introducción, todo un desarrollo y va con un final así. Aléjense de aquellos perversos, váyanse de aquella generación perversa, aquella generación de víboras, sálganse de ahí. O sea, quieren ser salvos, arrepiéntanse, bautícense y reciban el don del Espíritu Santo. No hay mucha vuelta, ni tanto adorno, ni tantas flores, ni tanto. Es sencillo, es duro, es directo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios estaba hablando a través de Pedro, Dios estaba haciendo directo, o sea, la palabra que Pedro estaba diciendo era a través del Espíritu Santo. Si hablamos y no hablamos a través del Espíritu Santo, muchas veces hasta ofendemos, pero cuando Dios está hablando, cuando el Espíritu Santo está hablando, es sencillo, es entendible, es directo y va al pecho, así. Arrepiéntanse, bautícense, sean salvos, aléjense de aquellos que son perversos, no se ensucien, sean luz del mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que tengo? Arrepentite, bautizate, recibí el Espíritu Santo. Hacé lo que tenés que hacer. Sencillo, directo. Eso es la predicación, pero hay una diferencia. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que, iglesia, y algo que me gusta a mí, que siempre predico y siempre hablo sobre esto, después lo vamos a tener que dar y voy a dejar un poco acá. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Iglesia, debemos estar en comunión, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros y partiendo el pan y en las oraciones. Es necesario, es obligatorio, es urgente. Así como estamos haciendo, esto es una comunidad, esto es un grupo de personas con una identidad unánime, firme. Adelante, iglesia. Adelante, iglesia. Que nadie los engañe, que nadie les mienta, que nadie les saque, que nadie... Esto es una comunidad de personas inteligentes. De personas inteligentes. De personas que buscan de Dios. De personas que están aprendiendo. De personas que están perseverando, de personas que no quieren ser engañadas. Todo tiene explicación, todo tiene un fundamento, y podemos hacer entre nosotros, podemos salvar muchas almas. Esto no es un juego, esto no es un juego. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. Cuando nosotros estamos unánimes pasa eso. Y todos los que habían creído y se van a ir añadiendo. Cada vez se van añadiendo. Y lo voy a dejar este pedacito, lo voy a dejar para después. Los dejo con esto. Esto ya se me termina, ya en un ratito se me